Estamos iniciando una nueva lección de Escuela Sabática. Su título es El libro de Marcos. El libro de Marcos. Ese es el título de nuestra lección de Escuela Sabática. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, y dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Otra vez, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Qué vamos a ver en este trimestre? ¿Qué vamos a aprender en este trimestre? En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Vamos a aprender quién fue el autor de este evangelio. ¿Quién fue el autor de este evangelio? Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego también vamos a ver el estudio, cómo se desplaza hacia la sección inicial de Marcos. Vamos a observar su fracaso, vamos a revisar cómo se va a desplazar la actividad de Jesús. Por ejemplo, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, mirando hacia atrás, consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el del Evangelio de Marcos. Marcos, sí, un misionero fracasado, un misionero que de verdad dejó mucho que desear al principio, y sin embargo, Dios lo pudo utilizar para escribir un evangelio extraordinario que lleva su propio nombre. ¿Saben? Marcos es el único de los 4 evangelistas que utiliza la expresión el evangelio de Jesucristo. Es el único, la cual nos dice que Jesús y su evangelio son el centro y la esencia de la narración de Marcos. Otra vez, él es el único que menciona, que llama el evangelio de Jesucristo, porque para Marcos su evangelio, o sea, Jesús y su evangelio son el centro y la esencia de la narración, de su narración. Entonces haríamos bien en comenzar nuestro estudio del evangelio de Marcos preguntándonos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Según los lexicográficos, la expresión griega evangelio se traduce como la buena noticia de Dios para los seres humanos. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Es las buenas nuevas de Dios para los seres humanos. Las buenas nuevas de Dios para los seres humanos. O sea, la buena noticia como proclamación. La buena noticia como proclamación. Y acuérdense que la Biblia misma también dice, en el versículo para memorizar, dice así: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el evangelio. O sea, crean en las buenas nuevas que yo les presento. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Marcos está diciendo, señores, es tiempo de que hoy crean en Jesús. Hoy es tiempo de que se den la oportunidad de creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros creemos que el autor de este evangelio es Marcos, Juan Marcos, un discípulo que había fracasado al principio, pero al final Dios lo pudo utilizar con poder y gran gozo. Familia, que Dios los bendiga en este día, que Dios los acompañe, que Dios nos ayude para aceptar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de la salvación. Que Dios te acompañe en este día de actividades. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor.